Entonces ahora el pastor Josué Mazariego nos va a predicar de Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50. Bienvenido, José. Amén, hermanos. Muchas gracias. Pues es un gusto conocerles, aunque sea así a la distancia por este medio. Es un gusto estar con ustedes y es una bendición para mí siempre y un privilegio compartir la palabra del Señor. Gracias pues a los hermanos de Iglesia Bíblica Sublime Gracia y al pastor Alejandro, a quien quiero mucho por esta invitación. Y hermanos, mientras quiero suplicarles una cosa. Yo soy bastante gritón, ¿verdad? ¿Se entiende esa palabra? Creo yo en Latinoamérica y en Centroamérica. Así que si usted cree que yo estoy gritando mucho, ahí me le baja volumen a su computadora, por favor. Y también soy bastante expresivo, así que si cree que ve que me muevo mucho las manos o me muevo yo, es por eso. Y creo que ahí es donde he tenido más problemas ahora que estamos transmitiendo vía Zoom, porque eso de estar sentado y así como que no mucho. Pero hermanos, mientras ustedes van a Marcos capítulo 9, versículos del 42 al 50, vayamos a hacer una pequeña retroalimentación. En esta parte de la escritura encontramos a nuestro Señor Jesús hablando con sus discípulos, quienes disputaban entre sí por una posición de honor, incluida la posición de Jesús dentro del ministerio, lo cual Jesús sabía en el versículo 33 del capítulo 9 que han estado ustedes estudiando a lo largo de estas semanas atrás. Nosotros podemos ver que Jesús les pregunta que qué tanto discutían en el camino. Jesús, a esta discusión que había iniciado entre sus discípulos, Jesús les contesta del versículo 35 que si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Entonces, continuando con esta conversación entre Jesús y sus discípulos, quiero que veamos lo que sucede en los versículos que el pastor Alejandro, que su pastor compartió con ustedes la semana anterior. Los discípulos le dicen a Jesús o le hacen a Jesús la siguiente pregunta. Fíjate, Jesús, que nosotros encontramos a un hombre que echaba demonios, que expulsaba demonios en tu nombre, pero nosotros se lo prohibimos porque no era parte de nuestro grupo, no era parte de nuestro exclusivo grupo. Entonces, la Biblia Reina Valera contemporánea dice que no es de los nuestros. Entonces, los discípulos quizás esperaban la aprobación de Jesús para su acción contra este hombre. Quizás incluso esperaban que Jesús emitiera algún tipo de juicio contra él. Sin embargo, hermanos, Jesús contesta de una manera diferente. Jesús les dice, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. La Reina Valera dice, 1960, dice que aquel que no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros, dice esta versión de la Escritura. Y aunque quizás, hermanos, esto no parece importante, o no tiene mucha importancia o no es algo relevante que nosotros encontramos en la Escritura, déjeme decirle que sí lo es. Porque precisamente en esta parte de la Escritura que nosotros vamos a estudiar, que es del versículo 42 en adelante, Marcos muestra un contraste entre aquellos hombres que están a favor de Jesús, como el ejemplo que acabamos de ver, y aquellos que estaban en contra de Jesús y de su mensaje. Aquellos que enseñaban otro tipo de mensaje. Y si usted está en Marcos capítulo 9, versículo del 42 en adelante, yo quiero que vaya a la Escritura y que juntos observemos y leamos lo que dice esta porción de la Escritura. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, decía Jesús, estas son palabras de Jesús, hermano, sácatelo. Es mejor
que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga, porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Hermanos, tal como decía el hermano Juan hace unos minutos, y así le he titulado yo a esta enseñanza, la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Ya mi hermano oró por la meditación. Ya Dios bendijo la meditación por medio también de la oración de nuestro hermano. Entonces vamos a continuar con esta enseñanza. Se cuenta que una mujer fue a ver a un fotógrafo para que la retratara. La señora se había arreglado lo mejor que había podido, así como muchos de nosotros, para vernos bien, y la fotografía salió excelentemente bien. Pero el fotógrafo se dijo a sí mismo, tengo que retocar estos retratos que le hice a esta señora, porque si los dejo como están, esta señora no va a quedar contenta. En efecto, cuando ella regresó a ver al fotógrafo para reconocer los retratos, la señora quedó muy satisfecha. Creyó que era más bonita de lo que en realidad era. Primero, se engañó a sí misma. Segundo, se dejó engañar por el fotógrafo. Así son los hombres con respecto a su retrato moral y espiritual. Les place o nos place la adulación, nos place la lisonja, y los hombres, dice esta bonita ilustración, se dejan engañar con gusto por su propio pecado y por los que les rodean. Dios en su palabra, sin embargo, dice que los hombres están destituidos de su gloria por la horrenda fealdad del pecado. Y nos insta a todos a buscar la salvación de nuestras almas. Hermanos, en los tiempos de Jesús, y vamos un poco al contexto bíblico, en los tiempos de Jesús, tanto los fariseos, los saduceos, los herodianos y diferentes tipos de partidos políticos, por decirlo así, judíos, creían que por pertenecer al pueblo y por el cumplimiento, al pueblo judío y por el cumplimiento de la ley, ya estaban libres de todo tipo de pecado. El problema de ellos no era si pretendían cumplir o no la ley. El mayor problema era su incapacidad o la incapacidad que la ley tenía para, por medio de la ley, poder encontrar algún tipo de perdón o salvación para sus pecados. Y de la misma manera podemos ver nosotros en nuestros días. No hay ninguna obra que pueda salvarnos, no hay ninguna tradición que pueda salvarnos, no hay nada que nosotros podamos hacer para poder obtener un beneficio de parte de Dios. Y de la misma manera, si vamos a nuestro contexto, el mayor problema nuestro, tal como lo era la ley para los judíos, el mayor problema del humano en nuestros días no es el coronavirus, no es no son las finanzas. No es la ilegalidad que podemos quizás algunos tener en este país. No es la falta de empleo. No es si tenemos o no un vehículo. Tampoco lo es la falta de alimento. El mayor problema del hombre en los tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos, es el pecado. Y a mí me llamó la atención que el pastor Alejandro dijo, ya estamos hablando de la enfermedad, vamos a hablar del antídoto, dijo en su última predicación. Entonces, el mayor problema nuestro, hermano, es el pecado. Y este se manifiesta, como decía mi hermano en la oración, en las diferentes actitudes que nosotros tenemos durante la semana, nuestro comportamiento, la manera en la que hablamos, el amor que le mostramos al prójimo. El problema del humano es que lo observamos en nuestra propia vida, hermanos, porque muchos de nosotros creemos en nuestra falsa justicia. Nosotros creemos que por esa falsa justicia que creemos tener, creemos que somos muy buenos. Nosotros creemos que nos creemos
más que los demás. Creemos que somos más justos que los demás. Creemos que somos superiores a los demás. Creemos que somos más santos que los demás. Creemos que estamos más limpios de pecado que los demás. Y eso lo vimos en la parte de en la porción de la escritura que el pastor Alejandro compartió la semana anterior. El problema de los discípulos era un problema del corazón. Era un problema de soberbia, era un problema de orgullo. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es creer que soy más que mi hermano. Entonces, hermanos, en esta parte de la escritura, nosotros podemos observar que el confiar en nuestras propias obras no puede salvar ni perdonar a nadie. Nuestros pecados, hermanos, atentan contra nosotros mismos. Y peor aún, pueden atentar en contra de los demás. Y eso es lo que vemos en esta porción de la escritura. Jesús aquí les muestra a sus discípulos y a nosotros mismos la gravedad de nuestros pecados. Mire lo que dice el versículo 42. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice Jesús. Fíjese bien. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que la arrojaran al mar. ¿Ok? Jesús no está hablando aquí de niños como tal, de niños en sí, de niños pequeños, sino que está hablando de creyentes, de esos niños que creen en mí. Aquellos que están madurando en la fe, en su conocimiento del Señor, y que por lo tanto Jesús hace una metáfora, una comparación entre un niño y un cristiano, porque los cristianos y los niños, cuando venimos al Evangelio, cuando empezamos nuestro caminar con el Evangelio, somos ingenuos y somos inocentes, porque venimos con un corazón sincero, tal como el de un niño. Entonces Jesús aquí hace una advertencia a sus discípulos, quienes, ya dijimos, habían estado discutiendo por saber quién de ellos era el mayor, mostrando así la codicia que hay en nuestro propio corazón y en este caso en el corazón de ellos. Y es que, hermanos, muchas veces a nosotros se nos olvida que el pecado en nuestras vidas es grave y puede producir o traer a nosotros graves consecuencias. Jesús siempre habló del pecado como algo de vida o muerte, de luz u oscuridad. Si para Jesús, hermano, el pecado, la gravedad del pecado era algo importante, considero yo que mucho más importante debería de ser esto para nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de nuestra vida cristiana, hermano, y yo quiero que usted piense, yo quiero, como dijo mi hermano Juan en la oración, que usted ponga su vida, su corazón, su pensamiento, su alma, lo que usted quiera, a la luz de lo que estamos leyendo hoy. Porque para Jesús este tema es sumamente importante. Y a lo largo de nuestra vida cristiana nosotros hemos podido observar diferentes tipos de personas dentro de la iglesia. Que tristemente muchas de estas personas, y nuestros ojos lo han visto, han hecho tropezar a muchos cristianos. Hermanos, yo cuando estaba estaba preparando esta enseñanza, hermanos, porque siempre se juzga al pastor, ¿no? Que por el pastor yo dejé de ir, y por el pastor aquí, y por el pastor. Empecé yo a preguntarme, Señora, ¿cuántos yo hice caer? Y lo mismo le pregunto a usted, hermano. ¿A cuántos hemos hecho tropezar? Y empecé yo a pensar y dije, bueno, dentro de las personas que hacen tropezar a estos niños pequeños, se encuentran muchísimos falsos maestros que están liderando las iglesias, enseñando doctrinas de demonios, apartando a las personas de la verdad. También se encuentran estas personas que han escuchado el mensaje del evangelio y deliberadamente lo han rechazado. Se encuentran también aquellos creyentes que han apostatado de la fe y hoy viven como un inconverso más.
Se encuentran también aquellos creyentes, entre comillas, que nunca experimentaron una regeneración, un nuevo nacimiento, sino que hicieron una confesión de fe superflua, la cual no iba a generar o no generó ningún fruto. Aquellas amistades, hermanos, que tenemos dentro de las iglesias o fuera de la iglesia, que buscan apartarnos de la fe. O peor aún, aquellos a los cuales nosotros le hemos servido de tropiezo, de obstáculo, para poder permanecer en la fe. Hermanos, por lo tanto, al escuchar esta advertencia de Jesús, yo no quiero que pensemos en los demás, quiero que pensemos en nosotros. Quiero que pensemos en nuestra vida, quiero que pensemos en cuando hemos sido obstáculos. No, pero es que yo nunca le he hablado mal del evangelio a nadie. Pero ¿y ese compañero de trabajo que necesita el evangelio? Y que lo más cerca del evangelio que tiene es usted. Y no se lo ha compartido. ¿No es acaso usted, pienso yo, no, acaso estamos sirviendo en cierta manera de obstáculo para que él conozca el evangelio, en vez de ser un conducto, un canal, un camino para que él pueda escuchar de Cristo y venir a Cristo en arrepentimiento y fe? También hay hermanos dentro de las iglesias que deliberadamente, hermanos, sirven de piedra de tropiezo, conduciendo a otros hermanos directamente al pecado. Hermano, yo he escuchado muchísimas experiencias y anécdotas de pastores y de hermanos. Un pastor me contó un día que recibió a un muchacho que quería dejar las drogas, que ya no hallaba qué hacer la mamá con él, lo había metido a rehabilitación y el joven no podía vencer las drogas. Entonces empezaron a llegar a la iglesia, me cuenta este pastor, y uno de los ujieres le regalaba marihuana al final de servicio en el parqueo. Y después el pastor se dio cuenta que también fumaba con otro hermano al finalizar el servicio en la casa del hermano. Y no parece nada grave. Y esas actitudes parecen hasta normales en la iglesia del siglo XXI. Y ese comportamiento parece en cierta manera normal. Hemos hecho de la gracia, hermanos, y la libertad que tenemos en Cristo una mezcla de religiosidad con libertinaje. Salvo siempre salvo. No, hermanos. El pecado, la vida pecaminosa, dice la primera carta de Juan, que aquel que practica el pecado, o sea, no debemos vivir una vida practicando el pecado. Y es por eso que la advertencia de Jesús aquí no se queda solo con sus discípulos, sino que se extiende hacia sus hijos. Así como nos encanta la oración sacerdotal en Juan, donde Jesús ora por sus discípulos y ora por todo lo que debemos o íbamos a creer en él. De la misma manera debemos ver esta porción de la Escritura. No es solo con los discípulos, es una advertencia para nosotros hoy. Y es tan seria al punto que en la mitad del versículo 42, Jesús dice, más les valdría que se colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran en el mar. Se lo voy a decir en griego, es mejor que los maten. Ese es el griego, es mejor que los maten. Hermanos, no estamos hablando, yo no sé, pues en sus países, por lo menos en mi país, no sé en Latinoamérica o en Sudamérica, pero en mi país utilizan unas piedras a veces de moler, pero que son tanto así, son pesadas, pero las mujeres acostumbraban ¿cómo se llama? Se me ha ido la palabra, hermano, a deshacer el grano con esas piedras. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de piedras. Los molinos en la época del Señor eran dos piedras circulares aproximadamente de 50 centímetros de diámetro y de entre 6 a 10 centímetros de espesor, que se usaban para triturar, esa era la palabra que andaba buscando, triturar el grano. La piedra de arriba, la piedra circular que estaba arriba, tenía un hueco
sobre el cual giraba sobre la piedra de abajo. Eran dos piedras puestas así, y estas, para moverlas, se necesitaba que un burro diera vuelta así alrededor del molino para poder triturar el grano. Algunos comentaristas bíblicos agregan que estas podrían tener el peso de hasta 1,5 toneladas. Entonces, hermanos, hacer tropezar a otro es un pecado tan grave que es mejor haber muerto antes, dice Jesús, que ser tropiezo para la fe de otro hermano. O si alguien algún día ha sido tropiezo para nosotros también, ahí también aplica. Uno de los pastores más grandes de allá del siglo XVIII, George Whitefield, dijo una vez: váyanse, mis queridos hermanos, huyan, huyan. Huyan a Jesucristo por sus vidas, huyan a un Dios sangrante, huyan a un trono de gracia y ruéguenle a Dios que quebrante sus corazones, ruéguenle a Dios que los convenza de sus pecados actuales, ruéguenle a Dios que los convenza de su pecado original, ruéguenle a Dios que los convenza de la santurronería que hay en ustedes, ruéguenle a Dios que les dé fe y les permita acercarse a Jesucristo. Hermanos, esa debería de ser nuestra oración por nosotros mismos y por los hermanos de la iglesia. Hermanos, ¿usted tiene una idea cuántas personas se han apartado del coronavirus de la iglesia? Y se lo digo honestamente. ¿Usted sabe cuántos hermanos deciden a dónde ir? Pero dicen que a la iglesia no van. Y se lo digo porque como no conozco a nadie ahí, yo tengo toda la libertad de decirlo. Pero usted sabe cuántos hermanos dicen, no voy a ir a la iglesia, pero porque me puede dar coronavirus. Y más que el pastor lo tuvo, peor todavía. Pero usted los ve que van a diferentes lugares y no hay tanta excusa. Es allí donde de verdad nosotros probamos, demostramos lo que somos. Hermanos, vuelvo a la pregunta que les hice hace unos momentos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tropiezo para alguien? Y yo quiero que si lo hemos sido, hermano, que le pidamos perdón al Señor. Porque dice Lamentaciones que sus misericordias son nuevas todos los días. ¿Por qué digo que le debemos pedir perdón? Porque Dios nos juzgará, hermanos, a cada uno. Por cada hermano o por cada persona a la cual nosotros hayamos apartado de la fe por medio de nuestras acciones, de nuestros consejos o de nuestros comentarios. Y eso es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Y eso hablaba con el hermano Juan hace un momento y con su esposa, que le tenemos más miedo al coronavirus y vemos nuestro pecado tan light que se nos olvida que la ira de Dios inundó toda la tierra, rescatando y salvando a solo una familia. Se nos olvida que al ir a Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, nosotros vemos que no hay hombre, no hay ni uno tan solo bueno, dice la Escritura, no hay quien busque a Dios, y todo eso generó la ira de Dios, pero Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia se encarnó en la persona de su Hijo y vino a morir a la cruz y vino a rescatarnos y a salvarnos, hermanos. Hermanos, es por eso que yo cuando estaba haciendo, yo estaba pensando, yo dije, oh Señor, creo que nunca había pensado yo en esto antes. Y si lo pensé, como le decía a Juanito, lo olvidé. Porque no podemos seguirnos justificando. Hermano, no juegue con su pecado. No juguemos con el pecado. Y si lo estamos haciendo, este es el día para arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe verdaderamente en Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque las palabras de Jesús no terminan allí. Jesús continúa hablando con sus discípulos.
Jesús continúa bajo la misma línea de pensamiento, diciéndoles a sus discípulos que es mejor que te cortes tu mano si ésta te lleva a pecar, que te cortes tu pie si tu pie te lleva a pecar, o que saques tu ojo si éste te lleva a pecar. Hermano, yo ya anduviera con bastón o con un perrito de esos que lo guían a uno. No hay una parte del cuerpo que lo lleve a pecar a uno más rápido que el ojo. La mente también, yo creo que la mente y el ojo se van ahí a los penaltis, como dicen. Pero si nosotros pensamos cuán importante es una mano, hermano, yo creo que de todos los sentidos que Dios nos dio, creo que el ojo es el más, no el más valioso, pero sí uno de los más importantes. Mi papá acaba de fallecer, pero mi papá llevaba 7 años de alimentarse y respirar. Respiraba por un tubo que tenía aquí, una traqueotomía, porque a él le dio cáncer años atrás, y tenía ese tubo y respiraba por ahí, la nariz y la boca no le servían, y tenía un tubo al costado donde él se alimentaba, pero tenía sus ojos buenos, tenía su mente buena, caminaba, iba donde quería, no necesitaba que nadie le ayudara, no necesitaba que nadie le hiciera nada. Entonces, para que usted vea lo importante que es esto que Dios nos dio en la vista. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, prefiero yo que tú entres sin una mano, manco, o sin un pie, o sin un ojo, que entres completito con tu cuerpo al infierno. Ahora bien, Jesús no está diciendo que vayamos y nos mutilemos de una manera literal. Ya pequé. No, hermano, Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que nos está diciendo es que debemos despojarnos de todo aquello que nos conduzca a pecar, o peor aún, que nos conduzca a hacer caer a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, cada uno de nosotros conoce sus deseos, cada uno de nosotros conoce sus debilidades, sus pecados. Todos esos deseos, debilidades, compulsiones se traducen en una sola palabra: pecado. Cada uno de nosotros, aparte de Dios, conoce los deseos de su corazón, los deseos y los pensamientos que cada uno, pecaminosos, que cada uno de nosotros tiene. A mí me llamó la atención algo que decía el pastor Charles Stanley, quien ya se retiró. Y a mí me impactó cuando yo escuché este sermón, y él dijo lo siguiente. Él decía que cuando nosotros oramos, de repente, y yo creo que a usted también le ha pasado, decía el pastor Charles Stanley, que cuando nosotros estamos orando en lo mejor de la oración, de repente vienen pensamientos pecaminosos a nuestra mente, decía el doctor Charles Stanley. Y dice que nos sentimos tan mal por esos pensamientos y que nos callamos y ya no queremos seguir orando, decía el pastor. Sin embargo, decía el pastor, es en ese momento que nosotros debemos continuar orando, y no solo continuar orando, sino que agradecer a Dios por esos pensamientos que vienen a nuestra mente, porque es precisamente ese pecado el que Dios nos está diciendo que debemos abandonar. No hay nadie hermano, no hay ninguno de nosotros que no sepa cuáles son sus pecados. No hay ninguno de nosotros. Y es que la situación es la siguiente. Sea que nosotros hagamos caer a alguien, como dice la Escritura, que también tiene una consecuencia, nuestros propios pecados también tienen una consecuencia. Y es que Jesús aquí nos habla también de la gravedad de nuestro pecado, pero también de la consecuencia, y esa consecuencia se traduce como el sufrimiento y la realidad del infierno, porque el infierno es real. Mire lo que dice el versículo 43 en adelante. Fíjese bien lo que dice el versículo 43 en adelante. Dice el versículo 43: si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en, ¿qué dice? En la vida manco, y no que entres con las 2 manos y vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga.
Versículo 45. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46. Donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno. Hermanos, yo creo que está bien claro. Y aunque no voy a tomarme mucho tiempo para hablar del infierno, sí considero que debemos prestarle atención. Teniendo en cuenta que fue Jesús quien más habló del infierno en los evangelios. Solo en estos 5 versículos usted puede ver la palabra infierno 3 veces. Aquí Jesús nos da una descripción o una idea, quizás de cómo será el infierno. Y dice también que este será el destino de aquellos inconversos y de aquellos que nos apartemos de la fe, de aquellos que quizás hagamos caer a un hermano de la fe. Eso es lo que Jesús nos dice en esta porción, en estos versículos. El pastor George Whitefield decía, si un pensamiento maligno, una palabra perversa, una mala acción merecen la condenación eterna, ¿cuántos infiernos, amigos míos, decía este pastor, merecemos cada uno de nosotros que a lo largo de toda nuestra vida nos hemos rebelado continuamente contra Dios? Y cuando pienso en el pecado original y voy al huerto del Edén, ¿cuántos pecados cometió Eva y Adán? ¿Cuántos? Uno. Y un pecado destruyó contaminó por completo toda la humanidad. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que la gran cantidad de pecados que tenemos o que no queremos abandonar no va a tener consecuencias en nuestras vidas? Si uno lo contaminó todo. ¿Cuánta razón tenía este hombre? ¿Cuánta razón tenía este pastor? Sin embargo, a pesar de que la contaminación y la infección sobre el hombre y sobre la tierra fue catastrófica, por decirlo así, Dios en su inmensa misericordia nos dio la gracia en su Hijo Jesucristo y nos mostró su misericordia al punto de que Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Hermanos, la Biblia nos enseña o nos muestra varias palabras que son utilizadas para referirse al infierno. En el Antiguo Testamento se usan las palabras Hades o Seol. Los judíos llamaban Seol al lugar donde se dirigían las personas luego de morir. Este era considerado como un lugar de olvido y de reposo. Perdón, sin embargo, Jesús en esta porción de la Escritura, él se refiere a un lugar y hace una metáfora, una comparación entre un lugar que se encontraba cerca en Jerusalén, conocido como el Valle de Hinnom, en hebreo Gehenna. Este era un vertedero de basura, donde constantemente había fuego ardiendo, donde había fuego y la basura se estaba quemando constantemente. Esta palabra Gehenna es la palabra usada para designar al infierno. Pero entonces, ¿qué está diciendo Jesús? O sea, Jesús está usando este basurero, este vertedero que nunca, el fuego nunca se sacia y el fuego nunca se apaga, para compararlo con lo que será el infierno, el lugar futuro donde Satanás, el falso profeta y todos los que no crean en Cristo irán a parar a un lugar donde el fuego no será apagado. Pero no quiero que pensemos solamente o como que el fuego que arde constantemente es lo más importante allí. La implicación aquí es que es un tormento que no tendrá fin.
Y todos nos estamos preguntando, ¿y cuándo va a terminar el coronavirus? Porque ¿qué sentimos? Que es un tormento, no podemos tocar nada, no podemos salir sin mascarilla, si nos bajamos del vehículo y vamos para la tienda y no llevamos la mascarilla, hay que regresarse por la mascarilla. Hermanos, para algunos esto es un tormento. Y eso es lo que Jesús quería hacerles ver a sus discípulos, que es un tormento constante, algo que empieza luego de que partimos de este mundo y nunca va a terminar. Este es el ejemplo de lo que será una eternidad sin Cristo. Y esta verdad está confirmada en diferentes pasajes de la Escritura. Yo solo voy a leerles dos. Dice Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel 12:2. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y así podría yo seguir yéndome a Apocalipsis 20 y podríamos ir a muchas porciones de la Escritura en las que, como la historia del rico y Lázaro, por ejemplo, en donde queda bien claro que existe el cielo y que existe el infierno, aunque las sectas en nuestros días, como los testigos de Jehová, enseñen que el infierno no existe. La Biblia declara totalmente lo contrario. El infierno es real y Jesús mismo lo describe como un lugar de sufrimiento, de dolor, de separación. Y ya no habrá ninguna esperanza. Ya no habrá ahí ninguna cuenta bancaria que me pueda ayudar. Ya no habrá ninguna posición. Por más buenos que seamos en el trabajo, por más capacidad que tengamos, sin importar la habilidad que Dios nos haya dado, no habrá nada, hermanos, que pueda salvarnos. No habrá ninguna oportunidad para que el evangelio pueda ser para que el evangelio pueda salvarnos. Y basta con ir a la historia del rico y Lázaro, donde el rico le dice al padre Abraham, manda a Lázaro para que sea con la punta de su dedo lo moje y traiga y me refresque, porque este fuego me está quemando y ya no lo soporto. Y que contesta, después le dice, padre, le dice, manda a Abraham a que les diga a mis familiares que te conozcan para que no vengan a este lugar. ¿Y qué contesta el padre Abraham? Allí están los profetas, que los escuchen a ellos. Hermanos, debemos de darle gracias a Dios, porque Él nos ha salvado. Y hermanos, hay algo que nosotros tenemos que tener claro. No nos ha salvado porque yo sea mejor que mi hermano Juan. Dios no me ha salvado porque yo sea mejor que mi hermana María o que mi hermana Elma. Dios no me ha salvado a mí porque el pecado de los demás es más grave que el mío. No, hermanos, Dios me ha salvado por pura misericordia y a Él debe ser toda la gloria y toda la honra de que a pesar de lo que yo soy, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por mí y la gloria es solamente para Él. Sin importar, hermanos, el sufrimiento que podamos tener en este mundo. Yo no sé si usted ha escuchado personas que no, si es que aquí está el infierno. Si la esposa que el Señor me dio, no la que usted escogió. No, que el trabajo que Dios me ha dado, que las enfermedades, es que el cáncer, esa falta de dinero, aquí está el infierno. Hermanos, cualquier sufrimiento que nosotros podamos experimentar en este mundo. Y se lo voy a decir así. Mi papá acaba de fallecer luego de una batalla con el cáncer. Y mi mamá tiene 6 años de haber sido diagnosticada con Alzheimer. Está en un memory care desde hace ya varios meses. Hermanos, sea cual sea el sufrimiento, y así cada uno de ustedes tiene sus propios sufrimientos, y sus propias luchas, y sus propias batallas, y sus propios problemas. Hermanos, sea cual sea el sufrimiento que experimentemos en esta tierra, ninguno tiene comparación
con ese sufrimiento eterno que aquellos sin Cristo experimentarán cuando se vayan de esta tierra. El apóstol Pablo llama a nuestras tribulaciones aquí en esta tierra como leves y momentáneas, dice la Escritura. Entonces, debemos estar agradecidos con Dios, porque gracias a Cristo, a la gracia de Cristo, a que Él nos amó y a que Él vino a buscar lo que se había perdido, es que nosotros hoy podemos tener la bendición de que el día en que nosotros muramos, sea hoy, sea mañana, sea más tarde, hermanos, iremos directamente a estar en su presencia. Y si bien es cierto, hermano, que hay una vida preparada, una vida de sufrimiento eterno, sin fin, para aquellos que mueran sin Cristo, también hay una vida preparada, y aquí está la buena noticia. Hay una vida preparada para experimentar el gozo del Señor en su reino. Y yo quiero que vayamos a los mismos versículos que estábamos viendo ahí, el 47, y quiero hacer notar tres cosas. Si usted se fija en los versículos, si usted se fija en el versículo, vea el versículo 43. Hay tres palabras que el Señor también menciona. Jesús menciona infierno, pero Jesús menciona en el versículo 43 la palabra vida. Y en el versículo 45 nuevamente dice entrar a la vida. Y en el versículo 47 dice entrar en el reino de Dios. Jesús está diciendo, este es el problema. El problema es que el pecado es grave y esa consecuencia del pecado trae o te lleva al infierno y no vas a poder entrar en la vida, pero por medio de Cristo todavía hay acceso para que podamos entrar en esa vida, en ese reino. Amén. Y es que dice aquí, y fíjese que la palabra reino, hermano, la palabra reino la podemos interpretar de algunas maneras. Podemos pensar que es Dios reinando sobre este mundo en este momento, ¿ok? Porque Dios es Señor. Bueno, ya oscureció y ninguno de nosotros se preocupó por si iba a oscurecer o no iba a oscurecer, por si mañana va a salir el sol o no va a salir el sol, por cuándo va a nevar o no va a nevar. Nadie se preocupa por eso porque es Dios quien reina y quien sustenta todas las cosas sobre este mundo. También podemos ver el reino de Dios por medio de su Espíritu, salvando y viviendo en el corazón de su pueblo escogido. En esta, ya son dos maneras, en esta porción de la Escritura, Jesús está hablando del gobierno futuro cuando Él establezca un cielo nuevo y una tierra nueva, y entonces su reinado no tendrá fin. Perdón, hermanos. Entonces su reinado no tendrá fin. Aquí Jesús se refiere a este último. Esa vida de compañerismo, fíjese bien, y gozo perpetuo, hermanos, que tendremos con Cristo y los demás escogidos que Cristo ha salvado en este mundo. Esa es la vida que a nosotros nos espera, estar con nuestro Creador y estar con todos nuestros hermanos. Es por eso que yo quiero recordarles, hermanos, esta gran verdad en la Escritura. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la Escritura. Y si nos vamos a Juan 14:6, Jesús es la verdad, Jesús es el camino, y Jesús es ¿qué? Y Jesús es la vida. Hermanos, dejemos de estar tan apegados a nuestro pecado. Dejemos de estar tan apegados a las cosas de este mundo. Todo esto un día se acabará. Dejemos de afanarnos, como dice Mateo capítulo 6, por las cosas de este mundo. Un día todo esto terminará y lo único que importará, hermanos, será Cristo y lo que Él ha hecho por medio de su Espíritu en nosotros. Eso es lo único que al final importa. Y aunque la rutina del día a día, hermanos, nos hace olvidar que Dios está atentamente viéndonos, porque gracias a Él tenemos un Dios omnipresente que está en todos lados al mismo tiempo, viéndonos constantemente. Yo quiero que
que pensemos en esa verdad, hermanos, de que estamos en Cristo. Pero quiero también que analicemos nuestra vida a la luz de esta verdad. Hermanos, es la Biblia la que nos muestra lo que realmente somos. Se lo digo honestamente. Hermanos, ¿hace cuánto usted agarró su Biblia o abrió su Biblia y hace cuánto usted encontró un versículo que Dios le estaba diciendo algo a usted? ¿Hace cuánto usted sintió que Dios le habló de una manera clara por medio de la Escritura? Porque la Escritura es vida. La Escritura nos va puliendo, la Escritura nos habla la verdad y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia nos muestra en realidad de verdad lo que somos y lo que necesitamos. Por eso la Biblia dice en Jeremías 17:10, lo conozco yo, dice Jeremías. Si quiere buscarlo conmigo, Jeremías 17:10. Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. No importa cuáles, hermanos. No importa cuáles sean nuestros pecados, no importa ni la gravedad de nuestros pecados, Cristo nos ama y dio su vida por nosotros y Él está dispuesto todo el tiempo a perdonar nuestros pecados, a perdonar nuestra maldad. Pero nosotros somos los que necesitamos de Él. Nosotros somos los que necesitamos buscar ese perdón por medio de un arrepentimiento genuino. El pastor Charles Spurgeon decía que las puertas de la misericordia no están cerradas. Tu pecado no es imperdonable. Todavía puedes encontrar misericordia. Y a eso es a lo que Cristo te invita. Hermanos, debemos prestar atención a estas palabras de Jesús. No tengamos un concepto del pecado no tengamos un concepto tan bajo del pecado que el que Jesús tenía del pecado. Porque todo pecado, hermano, la Biblia dice que el fin del pecado es la muerte. Debemos prestarle atención a esas palabras y no solamente quizás cuando hemos hecho caer a alguien, sino con nuestra propia vida. Hermanos, hasta aquí hemos dicho que nuestro pecado delante de Dios, todo pecado es grave. Todo pecado es grave. Así adulteremos o forniquemos, así mintamos, aunque sea mentira blanca, mentira porque tuve que hacerla. Todo pecado es pecado. Jesús es Dios. Dios no evalúa el pecado como lo evaluamos nosotros. Para Dios el pecado es pecado porque lo evalúa en base a su justicia y a su santidad. Por eso es que Él rechaza el pecado. Porque Él es justo y santo. Entonces, debemos prestarle mucha atención a esto. Y debemos también, hermanos, aprender a luchar contra nuestro pecado. Dice Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra esa tentación. Todos somos tentados todos los días. Y debemos pensar en que el pecado es grave porque la consecuencia del pecado también es grave. Hay un lugar preparado para aquellos que rechazan el evangelio y para aquellos que mueren sin Cristo y para aquellos que se apartan de la fe, porque dice la primera carta de Juan que aquellos que se apartaron nunca fueron de nosotros. Entonces tenemos que pensar en esas cosas y también tenemos, hermanos, que debemos pedirle perdón al Señor
si algún día hemos sido de piedra de tropiezo para alguien. Hermanos, la gente necesita escuchar a Cristo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo sé que ustedes reparten alimentos como lo hacemos nosotros en la iglesia. El día de ayer tuvimos la oportunidad de repartir cajas aquí en la comunidad. Y a mí siempre me llama la atención algo, hermano. A mí siempre me llama la atención algo. Y es que la gente no quiere nada con Cristo. Pero si usted le dice, ¿puedo orar por ti? Siempre dicen que sí. Les dijimos como a 20 personas o a 20 familias que si podíamos orar individualmente así por ellos, ninguna dijo que no. Hay un problema. Y el problema es el pecado. Y la solución para ese pecado es Cristo. Hermanos, si usted me pregunta a mí, yo quisiera hacer todo lo posible por ayudar a mi mamá para que se sanara de Alzheimer. Porque mi mamá ya no me conoce. Entonces, ¿qué pasaría si yo descubriera la vacuna para el Alzheimer y no la compartiera? Y tal vez alguno de ustedes esté en la misma situación con un hijo, con su papá, con su hermana. ¿Verdad que no estaría bien que yo ocultara eso? Usted y yo hacemos exactamente lo mismo. Cuando sabemos y tenemos la cura para el pecado y no la compartimos con los demás. Es exactamente lo mismo. Las implicaciones son diferentes porque las implicaciones de no compartir a Cristo, de no dar el antídoto para esa medicina, son eternas. Así que, hermanos, les recuerdo en esta tarde que solamente en Cristo podemos encontrar la vida. Solamente en Cristo podemos encontrar misericordia. Solamente en Cristo nos va a mostrar la gravedad de nuestro pecado y solamente Cristo por medio de su Espíritu va a regenerar nuestra mente y nuestro corazón y nos va a dar una nueva vida en Él. Dice segunda carta de Corintios 5:17 que las cosas antiguas, a los que estamos en Cristo, ¿qué dice? Las cosas antiguas, las cosas viejas pasaron. He aquí, dice la Reina Valera, todas han sido nuevas o todas serán hechas nuevas. ¿Por qué, hermanos? Porque sin Cristo no hay esperanza. Pero Cristo es en vosotros la esperanza de gloria eterna. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar, hermanos, para terminar y luego le voy a pasar la batuta a mi hermano Juan. Señor, cuán grande es tu palabra que me muestra, Señor, lo grave que es mi pecado. Señor, perdónanos porque creo que así como yo, mis hermanos, han habido muchas veces en nuestra vida que vemos el pecado hasta con algo de normalidad. Nos acostumbramos a vivir con él. Lo hacemos parte de nuestra vida, lo adoptamos como nuestro y vivimos con él y lo alimentamos diariamente y no vemos lo grave que esto puede ser en nuestras vidas y las consecuencias que puede traer a nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos a ver por medio de la luz del Evangelio lo grave de nuestro pecado. Y hacernos entender que Cristo y solo Cristo es la solución para él. Ayúdanos a ver que tu sacrificio fue para limpiarnos de nuestros pecados, que tu sacrificio, Señor, fue para regenerarnos, para transformarnos, para darnos salvación, para que tú fueras también nuestro Señor y para darnos una vida, Señor, en compañerismo eterno contigo y con todos aquellos santos que estarán también con nosotros en los cielos. Oh Señor, bendice a Iglesia Bíblica Sublime Gracia, bendice a cada familia, bendice a cada hermano. Señor, bendice al pastor Alejandro también y su familia. Bendice a Juan y su familia, su esposa, Señor.
a cada hermano que está conectado aquí, Señor, también, así como aquellos que lo están viendo en otro tipo en otro país, Señor, o a través de otro medio, Señor, social. Te pido que pueda ser tu evangelio alumbrando nuestras vidas. Recuérdanos que tú nos amas y que no hay ningún pecado que tú no puedas perdonar, si nosotros tan solo nos arrepentimos y nos apartamos de él. En el nombre de Jesús, amén y amén.